Shalom, shalom, shalom a todos y buenos días en esta mañana. Vamos a continuar con nuestras series, el Talmud esencial, y en este video vamos a estar tocando el Talmud en cuanto al estatus de la mujer. La ley talmúdica excluye a la mujer en muchas formas y por varias importantes esferas de la vida. Trata de hacerlos exentos de ellos, por ejemplo, cuando tiene que ver con preceptos positivos que dependen solo en tiempos dados, durante el día o durante el año, que hay que hacer ciertas obras. Esto incluye muchos de los rituales familiares que normalmente se ve en la vida del ciclo judío en la vida. Por ejemplo, usando tzitzit. La mujer está exenta de usar tzitzit, que son los cuartos de esquina que se pone en un vestuario que tiene cuarto de esquina. Se tiene que poner lo que se llama las frinjas de estos tzitzit, que representan los 613 mandamientos. También igual en cuanto a la falactería o los tefilín, la mujer está exento. No voy a entrar en asuntos como Rashi, la esposa de Rashi se ponía tefilín y tzitzit, pero eso vamos a, en este momento no hablar sobre eso. Pero tenemos lo que es también en cuanto a la recitación de la oración de Shema, el sonido del shofar, la construcción del azúcar y el peregrinaje. Las mujeres no están permitidas a juntarse a un minyan para oración de hombres en el sentido para esto, ni tampoco son asignados funciones dentro de la comunidad. Este asunto moderno de que hay rabinos o rabinas es algo más recién de innovación halágica dentro de aún algunos grupos ortodoxos modernos, pero dentro del Talmud no vas a encontrar rabinos o rabinas que en sí se involucraba. Así en cuanto al estatus social, tampoco no son elegibles por lo que es la parte administrativa y posiciones judiciales. Y casi siempre significantemente son exentos de una de las importancias mitzvah, que es el estudio de la Torah. El hecho que es inevitable precluir de ellos jugando una parte de la cultura judía y la vida espiritual. Uno puede esperar que todas estas restricciones y todas estas exenciones crea lo que es una casta inferior y relegata a la mujer a una totalidad papel marginal en la sociedad judía. Sin embargo, fueron muy activos en diferentes esferas que le hizo su presencia hacerse sentir a través de las actividades que ellos tomaron como esposa, como madre, pero también que aparentemente serían algo exclusivo de la provincia masculina. La razón que aparentemente es heredante de lo que es la naturaleza de este acercamiento talmúdico a la vida y a la Torah. La halajá mantiene como algo que meramente un nivel filosófico e intelectual en su estructura y da justificación y substanciación a través de teorías incesantes sobre el mismo. He visto que además de todo esto, que en las redes, de las leyes prácticas en sentido de leyes de naturaleza, actitud hacia lo que es completamente pragmático y la totalidad es más flexible para la mujer que para el hombre. Ejemplo que no es básicamente por causa de esto que los sabios pensaron que la mujer, su intelectualidad era incapaz de aprender y eran exentos del estudio de la Torá. Pero hoy en día, como sabemos, hay muchas instituciones de estudios de la Torá y dirigido a la mujer en particular porque saben que eso no es correcto. Contrario a lo que ellos creyeron, que las mujeres estaban en sí, le habían sido concedido mayor entendimiento y inteligencia vina, que la mujer no querían de ninguna forma prohibir a algunas mujeres que eran escogidas para el estudio. Es cierto que el rabino Eliezer, que era bien conocido por su severidad sobre este punto de vista, una vez le dijo a una mujer prosélita que se estaba convirtiendo que no hay sabiduría para una mujer excepto de lo que se llama un palo. Fuertes palabras. De otra forma,
leemos también que Ben Azai creyó que cada hombre debe de enseñar a su hija la Torá. Además, uno de los más eminentes Amoraim en efectivamente deflató lo que es los estudiantes arrogantes por diciendo a un Beruya que una vez aprendió 300 leyes de 300 Tanaim en un solo día, se quedó totalmente un tiempo largo para estudiar un texto particular. Esto es lo que es el contraste que tenemos en el Talmud. El reconocido Beruya era la esposa del rabino Meir, uno de los más brillantes eruditos de su tiempo, hija de uno de los grandes eminentes de los sabios, que tomó parte en discusiones halágicas. Cuanto más su opinión era conocido, se prevalecía sobre aquellos de sus contemporáneos masculinos en varias ocasiones. Es decir, podemos encontrar en el Talmud ciertos aspectos de lo que es la masculinidad judía sobre la mujer. Y sin embargo, dentro del mismo hay claramente inferencia que la mujer sí podía estudiar, sí podía dar lección, pero obvio había un orden, como hoy en día también existen órdenes en todo el mundo. Aprendemos que la existencia de aprender una mujer a través de un contrato de matrimonio, sin duda inusual entre un hijo, el hijo del rabino Akiva y su novia, lo que iba a ser su novia prometida, que garantizó alimentar y darle a él para que pudiera él enseñar Torah. Siendo esto el interés, aprendió que no estaba confinado solamente a una mujer singular, sino muchas mujeres vinieron a escuchar los sabios exponer la Agadá y la Halajá en la sinagoga, y muchas veces eran aparte de la desaprobación del esposo. Rabino Yehuda Hanassis, niña, que era un siervo de niñas, citaba por los sabios varias fuentes de información que usaba el lenguaje hebreo. Aún así, he notado que mujeres sí se gozaron de forma no oficial social una posición muy prevalente que no prevenía que ellos podían ser influenciar a su esposa y aún a las hijas de los hombres más prominentes. Es aquí particularmente que tenemos varios anécdotas que iluminan sobre Rabá, la segunda esposa, cuya amor por uno al otro comenzó desde una edad temprana. Rabá, la esposa de Rabá, la hija de Rabá, Rav Hizda, estaba presente en la sesión del tribunal cuando una cierta mujer estaba a tomar un juramento y le mencionó a su esposa que ella conocía a la mujer que había de ser una mentirosa. Y él aceptó la evaluación y le pasó juicio según las palabras de ella. Esto fue también algo que levantó curiosidad y no particular de sorprenda de que el presente había sido incluido varios de los estudiantes de Rabá. También en tiempo más anterior, similares circunstancias ocurrieron, que una vez Rabá, un estudiante distinguido de los Amorá, el rabino Papa, echó dudas sobre la honestidad de cierto litigante. Rabá rechazó la opinión muy políticamente hablando. Sí, señor, si tú eres el único testigo, yo no puedo actuar sobre la evidencia de un solo testigo. Yo no puedo confiar menos que la de tu esposa. Y preguntó Papa, la cual Rabá respondió: yo conozco mi esposa extremadamente bien y yo dependo en su juicio. No sé tú, señor, pero al mismo extento. Es interesante notar que el rabino Papa no ofendió a su esposa ni al que estaba presente por su comentario al hecho de que utilizó el incidente simplemente para poder atraer conclusiones generales con la validez de tal evidencia cuando fue sometido a él por testigos confiables. Creo que una mujer no está obligada a hacer muchos de los preceptos positivos en cuanto son exentos. También vemos una prohibición. Los hombres persistieron en mantenerse más afortunados
del el sexo masculino y privilegiado hasta un gran número de preceptos y testificaron a que esta bendición recitada cada mañana, que el hombre alaba a Dios por no haberlo hecho una mujer. Sin embargo, estas mujeres sinceramente deseaban ser permitido poder tomar adicional mitzvot adicionales, y por lo tanto es relatado que Micael, la hija de Saúl, en sí se ponía las falacterías, los tefelín, y la esposa de Jona fue a peregrinaje, y las mujeres también estaban permitidas ofrecer sacrificios en el templo, todo con el fin de darles placer. Esto no hay distinción teórico muy claro sobre estos preceptos en los cuales las mujeres están exentos y por lo tanto no estaban obligados sobre ellos, aunque sí estaban exentos de recitar el Shema, la oración en forma general, que era obligatoria para los casos de los hombres, diciendo que fue una suplicación a Dios. Algunos de los sabios miraron esto como una perspectiva de mujer que se podían dedicarse a ellos mismos a través de sus oraciones y asceticismo, particularmente en casos que eran motivados, sus motivos eran sospechados. La lista de Malvele Olam, si está gastando tiempo, incluía Betulat Salanit, es decir, doncellas devotamente dedicado a la oración, y Almanat, Salmanait, ascéticas viudas también. Esto no era tomado por los sabios como algo indigno, sino más bien ellos mismos habían dicho: hemos aprendido de una doncella que era temerosa de pecado y de una viuda que era virtuosa en su propio galardón, pero más bien temieron y eran piadosos en su comportar, y puede tener el enfoque de mostrarse así exteriormente. Esto fue la idea de que a veces las mujeres fornicaban por las manzanas con el fin de distribuir a los enfermos, y esto era un problema para ellos. Sobre regla general, sin embargo, la mujer temerosa de Dios, que se ocupaba de hacer buenas obras y cosas familiares en figura, era aceptado que ciertas mujeres eran extremadamente piadosas y tenían lo que es esa virtud de paragón, de algo totalmente único, y que no lo usaban con el fin de coquetear y tampoco de involucrarse en áreas inapropiadas. Estas actividades y estatus de las antiguas profetisas eran tomados de cuenta y no eran tomados para requerir explicación. En hecho, cuando un bien conocido dicho era que los patriarcas eran inferior a las matriarcas en profecía, piensa esto muy bien. El estatus de la mujer en lo que es la ley penal y civil también tenía sus implicaciones sociales. Aún eran más restrictivas en cuanto a los contratos de matrimonio, que le permitían a una mujer un grado mucho más alto económico e independencia, y siendo que la mujer después del matrimonio se gozaba de una cierta medida de control sobre sus propias propiedades, muchas esposas se involucraban en comercios y eran partido de varios asuntos de negocios. En las familias, particularmente aquellos que eran de mercantes prósperos, las mujeres se conducían completamente independientes como amas de casas, y la esposa eran traído a su esposo una considerable cantidad de don para que hubiese sido ocupado ella misma con su tarea en la casa, y estas mujeres dándose, se puede decir, el lujo o la liberalidad de poder compartir a lo anterior en tiempos donde se jugaba el chess y compañía con los perros, mascota de perros. Aunque los sabios desaprobaban el estudio del griego y la poesía del griego y el sofismo, se permitía que las mujeres se podían usar esto como ornamento al sexo. Sabemos muy poco sobre la educación de las niñas, las muchachas en la era talmúdica, pero en muchas comunidades prósperas las familias por lo menos tenían hijas que eran aparentemente dando las bases fundamentales de sus estudios judíos. También era reconocido el conocimiento de la Biblia, la halajá, aparentemente entre las muchachas jóvenes, y eran muy conocedores de la misma, y la familia
mayor que eran la familia, también mayor era la razón que los sabios le consideraban digno de aún a un hombre que vendía todas sus posesiones para casarse con una hija de estos grandes eruditos, porque habían aprendido mucho. Para decirlo de esta forma, cuando moría el esposo, era exiliado y podía ser capaz de educar a los hijos solos en el espíritu de la Torá. Y la halajá dije que la mujer, habiendo sido un haber, un erudita, también como él, refleja ese grado de lealtad y conocimiento de la halajá, y atribuye a varias familias de eruditos lo mismo. Es decir, que el conocimiento del erudito se pega a la mujer, en el sentido por simplemente estar casado con él. Con el fin de comprender esos aspectos básicos, el estatus de la mujer en la ley y en toda la vida cotidiana, era necesario acertar cierta altitud y de los dichos de los sabios hacia el matrimonio. En contraste a la cristiandad, que varios de las religiones del este, judaísmo jamás vio el matrimonio como un mal necesario. Más bien, era totalmente lo opuesto, era necesario para perpetuar la especie y otras instituciones que aparte de eso establecía lo que es el conocimiento y la fe hebrea desde la parte materna. Los sabios trataron lo que es el juramento sexual como un instinto natural, como cualquier otro instinto, y es por esto que muchas veces eran de ser condenados, aunque ellos mismos aborcaban una modestia extremada, una castidad extremada y quizás aún posible pureza en relación entre el hombre, el esposo y la mujer, que no se ignoraba las implicaciones de los instintos sexuales del hombre ni tampoco de la mujer. El rabino Hisdad, que era admirado grandemente y como su hija, también había dicho en concerniente a su hija de que era mejor que sus hijos, y lo instruía en asuntos sexuales, y esto lo enseña y lo muestra el Talmud en una forma completamente sobre la guianza ofrecida a la mujer, al hombre. Además de todo eso, hay mucho más que hablar sobre este tema del estatus de la mujer en el Talmud, pero aquí vamos a pautar porque vamos a continuar mañana con la segunda parte de esto del estatus de la mujer dentro del Talmud. No es tan negativo como la gente lo pinta, más bien ahí vemos cosas que quizás en la era moderna ni se pensaba a mencionar ni enseñar. So, quédese con nosotros y veremos lo que es la mujer, el estatus de la mujer en el Talmud.